¿Para qué formamos críticos? ¿Qué es el profesional de la literatura? Camilo Fernández, con su vida y su obra, da respuesta a estas cruciales preguntas. No otra cosa hicieron Eliot y Pound en la lengua inglesa, o Benjamin en la lengua alemana, o Vallejo, o Luis Loaiza entre nosotros. Son ejemplos extremos de cómo la crítica debe ser creativa si quiere ser apreciada. Tantas otras páginas han sobrevivido menos que los textos que comentan, o son indigestas para todo tipo de lector. La presencia cariñosa de todos ustedes esta noche es una señal no solamente de que Camilo Fernández es un crítico y profesor destacado, sino un hombre bueno, cabal, de los que poco abundan, uno de esos que sabe ganarse el cariño de sus semejantes en todo tiempo y circunstancia. Gracias. Llegamos a la parte final. Bueno, solamente agradecerles por haber asistido a este homenaje. Perdón. Más importante, homenajeado de esta noche. Me estoy adelantando un buen programa. Camilo Fernández Sosa, catedrático de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, de la Universidad de Lima y de la Universidad San Ignacio de Loyola. Es secretario de la Asociación Latinoamericana de Retórica, vocal del Centro de Estudios Literarios Antonio Cornejo Polar y miembro de la International Society for the History of Rhetoric. Forma parte del comité científico de las revistas Castilla, Universidad de Valladolid, y Tornos Digital, Universidad de Murcia. Ha publicado 16 libros, entre los cuales destacan Rodolfo y Nostroza y la poesía de los años 60, César Moro, un antropólogo de la cultura, y las técnicas argumentativas y la utopía dialógica en la poesía de César Vallejo. Ha obtenido numerosos premios, entre los que sobresalen el primer premio en el Concurso Nacional de Libro Universitario y el Premio Nacional de Ensayo Vallejo Centro. Ha sido conferencista en Madrid, Salamanca, Burdeos, Roma, Siena, Florencia, Rimini y Zurich, entre otras ciudades. Por favor, un muy fuerte aplauso a Buenas noches. Quisiera en primer lugar agradecer al Instituto de Investigaciones Humanísticas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y a la Academia Peruana de la Lengua por este inmerecido homenaje. Asimismo, mi profundo agradecimiento al doctor Alberto Varillas, quien ejerce la presidencia del patronato de la Casa Museo Ricardo Palma, por haber cedido esta ilustre casa para realizar el evento. También deseo expresar mi beneplácito a Marco Martos, Elenco Vega y Alejandro Bautino, tres amigos que me han acompañado a lo largo de tanto tiempo. Han pasado ya 25 años desde que publiqué en 1990 mi primer libro de crítica literaria dedicado al estudio de la poesía de Viloto de España, que fue el texto corregido y ampliado de mi tesis de bachillerato en literatura que sustenté en 1989 en la Facultad de Letras de la Universidad de San Marcos. Por eso me gustaría agradecer a mis padres por el apoyo incondicional que siempre me han brindado, a mi esposa Ana María y a mis hijos Estefan y Luciano por el afecto y cariño que de modo permanente me han dado y me dan. En lo que concierne a la educación escolar, recuerdo con nostalgia a mis compañeros del colegio, a Nicanor Rivera Cáceres y a mis maestros, a todos ellos, en particular a la profesora Sara Liendo de Casquinos, y está presente, que infundió en mí la lectura y análisis de los textos literarios, hecho que contribuyó decisivamente al nacimiento de mi vocación de crítico literario. Tuve excelentes maestros en la Facultad de Letras de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Tenía una larga lista, enumerar a tantos personajes cuya huella se halla imborrable en mi mente. Rememoro la figura de Antonio Cornejo Polar, quien me orientaba con dedicación y entrega por el largo camino de la investigación literaria y me facilitaba libros que fueron instrumentos imprescindibles para mis primeros trabajos de investigación.
Leía Antonio Cornejo Polar mis artículos con acuciosidad y por ello aprendí de él la necesidad de ordenar las ideas sin caer en el dogmatismo ni en la falta de rigor metodológico. Una vez, Washington Delgado me dijo, es la primera vez que lo cuento: tú eres bueno para la investigación, deberías dedicarte a ese oficio. La formación que recibí en la Universidad de San Marcos fue muy sólida. Sin aquella no hubiera podido, obviamente, forjar mi pensamiento crítico. No quiero dejar de mencionar a otras universidades que me han acogido en sus claustros: la Universidad de Lima, la Universidad San Ignacio de Loyola, la Universidad Ricardo Palma y la Universidad San Agustín de Arequipa. Fui también profesor visitante en la Universidad Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre. He sido investigador y ponente invitado a la Universidad de Bérgamo en 2 ocasiones, en la Autónoma de México en 3 ocasiones, en la Autónoma de Madrid, en el Instituto Superior de Traducción e Interpretación de Rimini. Mi profunda gratitud a Stefano Arduini, Giovanni Bocchiroli, Tomás Alvaradejo, Gerardo Ramírez, entre otros, por su amistad y aprecio incondicional. Mi primer libro lo escribí bajo la aureola de la lectura de Carl Gustav Jung. Luego pasé a la retórica estructuralista del Grupo de Lieja hasta llegar a la retórica general textual, representada, como bien lo ha dicho Alejandro, por Stefano Arduini, Antonio García Berri y Giovanni Bocchiroli, que luego combiné con la retórica de la argumentación, encarnada por 2 figuras emblemáticas, Chaim Perelman y Lucio Bertitecano. Sin embargo, siempre he estado abierto a la lectura de otros autores, como Walter Benjamin, Jacques Lacan, Karel Popper, Michel Foucault, entre otros. Mi preocupación actual es superar la concepción del buen salvaje que ha primado muchas veces en los estudios literarios latinoamericanos y plantear una idea que viene de los modernistas brasileños, en particular de Mario Andrade. Me refiero a la teoría de la antropofagia. Lo que dice Andrade es que los latinoamericanos no somos buenos salvajes, sino que devoramos los aportes de otras culturas, como las occidentales o las amerindias o prehispánicas, para crear un nuevo producto cultural. Por eso he comenzado a referirme a una retórica de la antropofagia, como rango central de la poesía latinoamericana. Ello se puede detectar en Tristes, de César Vallejo, en La Más Médula, de Oliverio Girondo, y en los poemas de César Moro, entre otros autores. Ese interés por la teoría de la antropofagia se une a mi predilección actual por el estudio de la poesía que he llamado intercultural, hecho que se manifiesta no solo en la obra de Vallejo, sino también en la de Pablo Neruda, Ernesto Cardenal, Octavio Paz, Marco Martos, aquí presente, José Emilio Pacheco, entre otros. Implica un diálogo entre las culturas occidentales y las amerindias, no exento de conflictos ni de violencia ideológica. Una tercera preocupación, además de la teoría de la antropofagia y del estudio de la lírica intercultural, es el análisis del papel del sujeto migrante, categoría incorporada por Antonio Cornejo Polar en el último periodo de su vida, y a quien hizo referencia, Celinco hizo una referencia muy importante a la obra de Cornejo Polar. Se trata de un sujeto migrante cuya memoria se halla fragmentada entre 2 o más culturas, entre la oralidad y la escritura, entre un aquí y un allá. En uno de sus luminosos ensayos, Cornejo Polar sugirió que el sujeto migrante se hallaba presente en la poesía de Vallejo, observación, sin duda, medular para los investigadores posteriores. Me gustaría recordar una expresión de Antonio Machado sobre la crítica, un poco sobre la base de lo que afirmó mi maestro Marx. Machado concebía la crítica como un acto de amor. Sin duda, los críticos literarios no solo disfrutamos con la lectura de poemas, cuentos, novelas o obras de teatro, sino también si expresamos nuestro afecto por los textos, analizándolos e identificando la visión del mundo que subyace a los textos. Pienso que dicha labor es gratificante cuando es asumida con creatividad y sin la ciega asunción a un solo método impuesto de manera dogmática. Cuando decidí estudiar literatura a finales de la educación secundaria, tenía como el más caro anhelo el escribir 20 libros. Y escribí y publiqué 16, sin contar mis 4 traducciones de obras íntegras de poetas vanguardistas franceses. Quisiera terminar con una cita de Jorge Luis Borges, el gran escritor argentino.
Nada me cuesta confesar que ha logrado ciertas páginas válidas, pero esas páginas no me pueden salvar. Quizá porque lo bueno ya no es de nadie, ni siquiera del otro, sino del lenguaje o la tradición. Yo he de quedar en Borges, no en mí, si es que alguien soy, pero me reconozco menos en sus libros que muchos otros, o que en el laborioso rasgueo de una guitarra. Hace años yo traté de librarme de él y pasé de la mitología del arrabal a los juegos con el tiempo y con lo infinito. Pero esos juegos son de Borges ahora y tendré que idear otras cosas. Así mi vida es una fuga y todo lo pierdo y todo es del olvido o del otro. Muchas gracias a todos. Más de la obra de este gran autor peruano, Camilo Fernández Cosma, y a la vez conocer un poco más al autor detrás de las obras. Un fuertísimo aplauso, por favor, a las ponentes que han venido. A continuación, va a haber un